Leyendas de terror del estado de Oaxaca. Oaxaca es uno de los estados más hermosos de toda la República Mexicana, por sus hermosos paisajes naturales y tradiciones ancestrales. No obstante, cuenta también con un lado oscuro, gracias a las terroríficas leyendas que se han contado por años. Hoy vas a conocer 4 historias oaxaqueñas que te pondrán los pelos de punta. La Matlacigua. En Oaxaca de Juárez, capital de este bello estado, dicen que existe un alma en pena que acecha a los hombres desde hace siglos, especialmente a los más viciosos. La Matlacigua es una linda joven mestiza de piel canela y cuerpo agraciado, que va vestida con ropas de manta bordadas. Suele acercarse a los sujetos en bares y cantinas, con los que coquetea llamándolos desde los faroles de las calles, buscando a que la persigan. Este es el peor error que podrían cometer. Cada vez que un hombre imprudente va detrás de la Matlacigua, esta lo atrae a lugares peligrosos como barrancos o cerros lejanos. Ellos caminan por horas, infundiéndoles una impasión irresistible que les impide apartar su mirada de ella. Es demasiado tarde para cuando se dan cuenta de lo que está pasando. Algunos dicen que en ese instante advierte que la muchacha no camina, sino que va flotando por el suelo. Otros cuentan que en lugar de tener piernas, tienen las patas de un cordero negro. A la mañana siguiente, las víctimas de la Matlacigua son encontradas en trances, heridas y con los pies llenos de ámpulas. Siempre juran que estuvieron caminando con una joven muy hermosa, de lo cual no hay rastro. El templo inconcluso. Cuelapán de Guerrero es un templo que se levanta en el sur de Oaxaca y alguna vez fue utilizado como convento por la orden de los dominicos. En la actualidad se encuentra en ruinas y es muy recordada por esta macabra leyenda. Todo comenzó durante la época de la colonia. El fray Domingo de Aguiñaga era un hombre que se tomaba muy en serio sus designios religiosos en la Nueva España. Siempre hacía cuanto estaba a su alcance por engrandecer el espíritu de sus hermanos, y es por eso que tenía la obsesión de construir un gran templo en el que pudieran habitar todos juntos. Día y noche pensaba en cómo podía cumplir su misión. Cierto día, un carruaje negro, tirado por caballos del mismo color y cortinas oscuras, se detuvo frente a su convento, del cual se bajó un hombre alto y bien vestido, también con una vestimenta negra. Había alguien inquietante en su mirada. El desconocido pidió hablar de inmediato con fray Domingo, y este, muy extrañado, lo recibió en su despacho. Allí conversaron por horas, hasta que aquel hombre de negro salió sin decir una palabra y volvió a montarse en su carruaje. Los novicios estaban muy intrigados por saber qué había pasado, pero fray Domingo se reservó a decirles ninguna palabra. Más tarde les comentó: esta noche enciérrense en sus habitaciones y pase lo que pase, no salgan de ahí. Asustados, los monjes decidieron hacerle caso, y apenas oscureció, cerraron las puertas de sus celdas. Dieron las 12 y varios carruajes llegaron a las afueras del convento. De ellos salieron innumerables sombras que le pusieron los pelos de punta al gritar las peores blasfemias en contra de los santos, de la Virgen y de hasta el mismísimo Creador. Al mismo tiempo que maldecían, construían el templo anhelado por fray Domingo, apilando piedras y piedras sin parar. Justo cuando estaban por colocar la última losa, el canto de un gallo se escuchó, paralizándolos. Acto seguido se escuchó un alarido escalofriante y las sombras se retiraron a toda prisa. Fray Domingo de Aguiñaga al fin tenía su templo. Disfrutó de él por muchos años, hasta que el paso del tiempo, la muerte vino a buscarlo. Antes de que el buen hombre partiera,
Sus compañeros se acercaron al lecho de donde yacía moribundo y le preguntaron qué sucedió en aquella noche. Resignado, Fray Domingo les comentó esto: ya no tiene sentido seguir callando. Ahora que estoy a punto de marcharme, verán, aquel día el hombre que fue a visitarme en realidad era el diablo. Me ofreció construir el templo que yo tanto anhelaba en una noche, antes de que cantara el gallo, a cambio de las almas de todos los habitantes del convento. Desde luego que no era mi intención permitir que me tentara, pero como se me ocurrió que podía engañarlo, decidí correr el riesgo. Esa noche observé cómo el templo era levantado, y antes de que lo terminaran, cogí una gallina y se la enseñé a un gallo entrenado, que cantó antes del amanecer. El diablo, al ver que había sido engañado, me persiguió para tratar de matarme, pero yo tomé mi escapulario y se lo clavé en el ojo. Se dice que aún hoy, después de tantos siglos, por las noches, se ve una sombra deambulando en medio de las ruinas de Cuilapan. El Cerro del Catrín. En el valle de Oaxaca, camino a la Trinidad, se levanta un monte conocido como el Cerro del Catrín. La leyenda cuenta que tiempos atrás, dos compadres de la villa de Sachila acudieron a fiestas locales, bailaron, comieron y sobre todo bebieron. De regreso, en la noche, todavía se encontraban muy ebrios. Estaban pasando por el cerro cuando uno le dijo al otro que lo esperara, ya que tenía que hacer sus necesidades. En busca de unos matorrales para orinar, se quedó su amigo a esperarlo, pero los minutos pasaban y el sujeto no volvía. Al darse cuenta de la tardanza, su amigo creyó que seguramente se había quedado dormido por la borrachera o quizá se tropezó y fue en busca. Al no lograrlo hallarlo, ya muy preocupado se fue a Sachila para informar de su desaparición y pedir ayuda. Un grupo de hombres volvió al Cerro del Catrín y trató de localizarlo sin éxito, por lo que la búsqueda se extendió a los pueblos vecinos, sin que nadie les diera razón del compadre. Lo tuvieron que declarar por muerto meses después. Un año más tarde, la familia del hombre celebró una misa para él en Sachila. En ese momento, el individuo se presentó. Tenía la misma ropa que el día que se había extraviado y no se veía sucio ni herido. Era como si el tiempo no hubiera transcurrido. La gente de la villa estaba asustada y confundida. Le preguntaban qué le había pasado y en dónde había estado. Aquel hombre contestó: fíjense que cuando andaba por el cerro, escuché algo de música y unas voces. Entonces vi una puerta que bajaba hasta una cantina. Allí me sirvieron pulque, cerveza, y estuve viviendo por un rato. Juro que solo estuve ahí una hora, pero algo había muy extraño en este sitio. Al cabo de un rato me di cuenta de que todas las personas de la taberna eran almas en pena y que quien me estaba dando de beber en realidad era el diablo en persona. Aterrado, corrí a la puerta y recé una oración mientras él trataba de alcanzarme. Por suerte pude escapar al tiempo. Desde entonces nadie se acerca de noche al Cerro del Catrín. La muñeca de porcelana. Hace mucho tiempo había un anciano que poseía una inmensa fortuna. A pesar de su dinero, este hombre era muy humilde y profesaba el más sincero cariño a su familia, en especial a su nieta, a la cual había sido muy apegado desde que era una niña. El tiempo pasó y el viejo comenzó a enfermar. Presintiendo que su muerte ya estaba cerca, decidió llamar a su abogado para hacer su testamento. En él quedaría repartidos sus bienes entre todos sus parientes. Después de que el hombre murió, su cuerpo fue velado y enterrado como marca la costumbre. Al día siguiente del entierro, el abogado mandó a llamar a toda la familia para hacer la lectura de su última voluntad. La más ansiosa era su nieta, ya que al saber que era la preferida, pensaba que le iba a tocar una gran parte de sus riquezas, si no es que toda su fortuna. El testamento fue leído. Los parientes recibieron casas, coches, joyas y muebles de gran valor,
Pero la nieta, la consentida del abuelito, lo único que le tocó fue una hermosa muñeca de porcelana, por la que el anciano también había sentido un gran aprecio. Furiosa por esta humillación, la muchacha se fue de su casa mientras maldecía al viejo. Esa noche, antes de acostarse, tomó el juguete y lo arrojó por la ventana sin importarle que pudiera quebrarse. Yo no quiero esta estúpida muñeca. Enseguida fue a darse un baño para dormir más tranquila. Pero ¿cuál fue su sorpresa y su terror? Al salir de la ducha se encontró con la extraña muñeca sentada en su cama. Su cuerpo y su carita estaban intactos y a su lado había una nota que decía lo siguiente: esta es tu herencia. Aterrorizada la joven solo atinó a quitar la muñeca de la vista, pero nunca más osó deshacerse de ella.